Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo soy Angélica, profesora educadora diferencial. Les cuento un poquito, vamos a empezar esta presentación a nivel un poco macro, hablando de nuestro sistema educacional chileno, en el cual queremos avanzar hacia una educación del siglo XXI, que es lo que siempre se nos ha criticado a todos los docentes un poquito, de que todavía estamos como en el siglo XIX, XX, así muy atrasados. Entonces, para empezar en esta presentación, vamos a hablar rápidamente sobre los hitos importantes que ha pasado en nuestra educación. Bueno, primero, en el año 80 teníamos una educación instruccional, el cual se debía al contexto nacional y a la historia que estábamos viviendo en ese tema en dictadura. En el año 90, cuando se ingresa a democracia nuevamente, hay cambios curriculares importantes debido a los hitos que empezamos a tener contactos con entidades extranjeras que se nos pidieron la renovación y entraron los planes y programas nuevos desde 1990. En el año 2010 se nos ingresa uno de los cambios más radicales que ha tenido la educación y empieza a transformarse en lo que es las bases curriculares. Y ahí se centra principalmente en el año 2010 en un modelo que es el modelo de trabajar habilidades, contenidos y actitudes. Como bien ya la mayoría de los profesores conocemos y manejamos el currículum, ha sido un cambio bastante difícil el poder hacerlo porque nos seguimos centrando a nivel en los contenidos, ¿ya? Y se nos olvidan un poco las habilidades y las actitudes en el cual nos centran un perfil de estudiante para poder formar la sociedad que nosotros queremos y la importancia de los establecimientos en su proyecto educativo institucional que le ofrecen a cada uno de los estudiantes. Llegamos al año 2020 y nos tocó una tremenda pandemia entre el estallido social y la pandemia, y nos dijeron, bueno, ¿qué hacemos ahora? Se derrumbó el sistema educativo que veníamos del 2010 hacia atrás y tenemos que innovar. ¿Cómo innovamos? El ministerio nos dio solamente una pauta que fue la progresión, la priorización curricular, y a la vez tenemos nuevas normativas. Entonces, vamos a avanzar un poquito en lo que es la historia del ministerio y cuáles son sus funciones, para los que no las conozcan y las que los conocen recordar un poco, porque yo estoy seguro que los que conocen principalmente son dos cosas: el Ministerio de Educación, la Superintendencia y la agencia. Que la agencia y la superintendencia son a las que los establecimientos les tienen un mayor respeto, por decir así. Pero el Ministerio de Educación sigue en el año 2010 con la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, sigue siendo el órgano rector, el que a través de él se rigen todas estas organizaciones. Entonces de ahí nace las bases curriculares, en las cuales nos dicen que tenemos que empezar a trabajar y a ver a nuestros alumnos de forma integral. También aparece la agencia de calidad. La agencia de calidad que está centrada en las evaluaciones, principalmente los primeros años fueron el CIMSE, pero después han ido progresando y han ido trabajando en las evaluaciones de proceso y las calificaciones que nos dan a los establecimientos en este momento según la ley de aseguramiento de la calidad y según la ley CEP, ¿ya? A nivel de superintendencia, y aquí ya ha sido un caos, esto también para los directores que estén presentes, que todos bien sabemos cuando hemos sido directores, lo complicado que es estar con la superintendencia es principalmente la fiscalización y la rendición de cuentas, en las cuales tenemos, tanto en el sector municipal, particulares subvencionados, que rendir las platas que nos llegan del Ministerio y todos los fondos que nos llegan del Ministerio de Educación, y también atender las denuncias, ¿ya? Porque nos denuncian, y eso lo sabemos, ahora los apoderados tienen bastante conocimiento en relación a esto, y las denuncias se canalizan por la superintendencia. Yo creo que es el que menos se
se trabaja un poquito es el Consejo Nacional. El que menos se conoce un poco es el Consejo Nacional de Educación, que es el que aprueba el plan de evaluación, el que aprueba el currículum nacional, el que aprueba los estándares de desempeño, en el cual yo creo que es muy importante para que todo esto llegue a la escuela, ¿ya? Y con todo este panorama que nosotros tenemos aquí, nos dicen innovemos, ¿ya? Entonces yo creo que el ministerio, claro, nos pone la plataforma de cómo poder innovar, o sea, nos da las herramientas y los cambios curriculares, etcétera, y el marco legal donde nos podemos mover, pero, por ejemplo, el ministerio, como les decía, las bases curriculares, la superintendencia que nos dice, sí, les damos los fondos, pero ustedes tienen que rendir de tal forma, tener la rendición de cuenta, y el director o los equipos directivos se llenan de una cantidad de temas administrativos que nos van dejando de lado el centro que son nuestros estudiantes. La agencia de calidad, por otro lado, tenemos el tema de la evaluación, que nos guste o no nos guste, el CIMSE nos sigue rigiendo para nuestra calificación de los establecimientos, que se rigen por los estándares también. Ciertos estándares que el colegio tiene que tener para que sean autónomos en ese sentido. Y si no logramos la autonomía, estamos en la calidad insuficiente, y el insuficiente, la agencia va cada un año o cada 2 años a trabajar con cada uno y a evaluarlos para poder salir, pero todo va a depender del 66% de exigencia que nos tiene el CIMSE en el sistema educacional, que es una gran negativa. ¿Por qué? Porque si queremos innovar, en el establecimiento nos dicen sí, pero también tienen que cumplir CIMSE, también tienen que cumplir PSU, también tienen que cumplir con ciertos rendimientos y estándares educacionales, ¿ya? Entonces, y el consejo, como les decía, es el que nos aprueba. Entonces, lo importante acá es cómo vamos a innovar y qué es lo que vamos a hacer, porque no podemos perder que nuestro centro es y serán siempre los niños, ¿ya? Al ser siempre los estudiantes nuestro centro, y es la escuela como institución y como un organismo social en el cual nos permite formar una sociedad, y nos permite nuestro proyecto educativo institucional, que tiene que ser muy claro en el cual nosotros queremos dar, o somos academicistas, o queremos formar estudiantes o personas en el cual sean de forma integral, en su desarrollo integral, hacia dónde nos tenemos que ir. Ya, o sea, yo creo que la pandemia develó y está develando actualmente un gran problema, que lo va a hablar Pamela, lo va a hablar Mauricio más adelante. Yo les estoy dando como la introducción a esto. Es, cambiamos la sala de clase por la pantalla. Entonces, pero seguimos trabajando en libros, seguimos trabajando en cuadernos, seguimos trabajando en guías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde está la innovación frente a esto? Que es lo que el gran problema que tenemos los educadores acá en Chile, porque tenemos que cumplir un currículum que es muy extenso, pero las bases curriculares tienen cosas buenas y tienen cosas malas, como todos los sistemas, y una de las cosas es que son súper extensas, pero a la vez es súper flexible. Entonces, lo que yo puedo haber visto en marzo lo puedo volver a retomar en noviembre o en octubre, de acuerdo a las unidades. En ese sentido. ¿Por qué? Porque el ministerio no me da un formato de planificación, me deja la libertad como establecimiento, pero sí me enfoca un poco en el tema CIMSE. Entonces, ¿cómo voy a innovar si tengo que cumplir ciertos estándares a nivel del CIMSE? Entonces los profesores estamos acostumbrados, y los directores y los equipos directivos tienen que cumplir metas. Si estamos en el sistema municipal, el DAEM nos exige, o las corporaciones nos exigen un cierto estándar de metas que tienen que cumplirse, ¿ya?
Entonces, yo ya encontré el modelo, dicen los equipos directivos, y no me voy a atrever a innovar en otra cosa, ¿ya? Ya, hagamos capacitaciones para los docentes, pero ¿en qué? En normativa. Pero ¿cómo bajamos esta normativa? ¿Cómo la aterrizamos a la escuela? Porque yo puedo tener el decreto 67, que es el último decreto, que es fortalecimiento de la evaluación en el aula, lo puedo tener, pero está como normativa, pero ¿cómo lo bajo acá al centro, al foco, que son nuestros estudiantes, al foco que el equipo directivo tiene que trabajar con sus profesores y diseñar el tema de la escuela y de cómo evaluar el fortalecimiento y la evaluación y la retroalimentación, porque la retroalimentación no es llegar y decir, está súper bien tu trabajo. No, es un foco mucho mayor que lleva a es un proceso de aprendizaje en el cual la evaluación es un proceso de aprendizaje y de enseñanza. ¿Ya? Entonces nuestras planificaciones tienen que ir acorde y el profesor tiene que hacer magia en relación a esto, porque tiene que unir en la planificación las bases curriculares, tiene que unir la evaluación, tiene que unir la retroalimentación y la innovación. Entonces, ¿cómo parto innovando? Es la gran pregunta. ¿Parto innovando desde qué punto? Y de ahí es donde vienen los temas que va a tocar Pamela en estos momentos, que es ¿por qué tenemos tanta resistencia a nuestro cambio? ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? ¿Por qué nos cuesta a nosotros decir, quiero hacer algo súper entretenido en mi sala porque ya estoy aburrida de estar yo hablando y que los niños estén sentados, pero mi director me va a venir a observar la clase, o mi jefe técnico me va a venir a observar la clase, y los niños van a estar todos gritando. O van a estar todos desordenados, y en mi pauta voy a salir que no tengo manejo del aula con mis estudiantes. Entonces, aquí Pamela les va a explicar cuál es el proceso, por qué nos resistimos tanto al cambio. Así que le doy bienvenida a Pamela Silva, psicóloga, que nos va a hablar actualmente de la resistencia al cambio. Muchas gracias, espero que les haya quedado claro nuestro contexto educacional a nivel macro y que la pandemia nos hizo un tremendo remesón y decir, efectivamente, está obsoleto nuestro sistema educativo de enseñanza. Pame, dale. Gracias, Ángel. ¿Me sueltas la pantalla para poder compartir? Gracias. Exacto. Ajá. Bien. Bueno, vamos a hablar justamente un poquito acerca de lo que tiene que ver con adaptación al cambio. Bueno, en ese sentido, la innovación en el entorno educativo implica necesariamente que tenemos que cambiar, ¿ya? Y todo cambio es un proceso de aprendizaje. Y entendiendo el proceso de aprendizaje como el modificar una conducta anterior y reemplazarla por una nueva, ¿no es cierto? El tema y lo complejo de eso es que para cualquier persona el cambio es incómodo, ¿no es cierto? En un principio no es automático, en un principio tenemos que hacer un esfuerzo, y esto lo hemos visto todos acá, muchos de nosotros hemos vivido lo que significa pasar del retroproyector a hoy día el data y el computador, y con la pandemia mucho más el pasar a las clases virtuales, ¿cierto? Bueno, el denominador común vemos acá que si bien han habido cambios en términos tecnológicos y nos hemos tenido que adaptar a estos cambios, hay algo que sigue igual, es la metodología que llevamos nosotros los docentes a nuestra sala de clase, donde seguimos nosotros siendo los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje y no son nuestros alumnos los que están como el agente activo. ¿Por qué no sucede esto? Bueno, aquí tenemos varios factores por los que esto no sucede. El primero es que existen factores psicobiológicos asociados, personales y culturales.
Vamos a entrar en cada uno de ellos. El primero que tiene que ver con los factores psicobiológicos. Aquí tengo dos autores, que es Kahneman y Tversky, ambos son psicólogos cognitivos, y ellos acuñaron este término que es sesgo cognitivo. ¿Qué son los sesgos cognitivos? Bueno, etimológicamente, cuando hablamos de sesgo, hablamos de torsión del pensamiento. ¿No es cierto? Son procesos automáticos que distorsionan la forma en que nosotros percibimos la realidad. ¿Ya? Lamentablemente, todos nos movemos en el mundo a través de los sesgos. Existen más de 300 sesgos cognitivos. ¿Ya? Aquí quiero revisar con ustedes algunos que son los que están más vinculados con el tema de cómo nos adaptamos a los cambios. Primero de este, bueno, la imagen lo dice todo, ¿eh? Vamos a discutir por el 6 o por el 9. La confirmación. Buscamos cualquier información que está en el medio que nos confirme, que nos encaje con nuestras creencias y nuestras expectativas. Y de esa forma lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar o vamos a subestimar cualquier información que no coincida con lo que pensamos o creemos. Lo decía Angélica hace un rato. La pandemia nos vino a remecer, ¿no es cierto? Todos pensamos en algún momento que las clases virtuales o las clases a distancia no son la mejor opción y que no existe el aprendizaje. La pandemia nos confirma que teníamos un sesgo. Muchos colegios, muchas universidades hoy día están trabajando con clases virtuales. Y aún así están pasando sus contenidos. Otro de los sesgos, tenemos el status quo. Nuestro cerebro le gustan las cosas tal y como son, no le gustan los cambios, y menos si son irreversibles. Y eso lo sabemos todos los que somos profes o los que hacemos docencia o que hacemos relatoría, y cuando nos dicen sobre todo que tenemos que cambiar nuestra metodología, nosotros decimos, ¿pero qué? A mí me gusta corregir pruebas. Tengo ya toda mi planificación hecha, ¿por qué la voy a cambiar? Eso implica un esfuerzo, ¿no es cierto? Nuestro cerebro no lo computa muy bien. Por el otro lado tenemos el sesgo de la negatividad. La negatividad implica darle mayor importancia a aquellos aspectos negativos que están relacionados con un determinado evento o una persona o una situación. El mismo cambio nos produce negatividad. Nosotros hablamos de cambio y ya la palabra cambio nos produce rechazo. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo. Es el esfuerzo de cambiar mi forma de hacer las clases. Es duro cambiar nuestra metodología de trabajo, algo que hemos hecho durante 5 años, 10 años, 20 años, y de un momento a otro decir, ¿sabes qué? Esto en realidad está obsoleto, necesito hacer algo nuevo, aunque sea más satisfactorio, mi cerebro automáticamente se queda pegado en la dificultad que eso significa. El sesgo del presente, la inclinación que tiene nuestro cerebro a pensar en el ahora, ¿no es cierto? A buscar esa recompensa que es inmediata. ¿Cuál es mi recompensa inmediata hoy día? Si tenemos buenos resultados en el CIMSE, si tenemos buenos resultados en la PSU, si no está roto, ¿para qué cambiarlo? ¿No es cierto? ¿Para qué vamos a cambiar la forma de hacer las cosas si lo estamos haciendo bien? No nos damos cuenta que podríamos hacerlo mejor, o que podría tener otro impacto. Entonces la idea es buscar otra forma de hacer las cosas, que sea más gratificante a futuro. Otro de nuestros grandes sesgos, la aversión a la pérdida. Si yo les pregunto, ¿a qué le tememos más? ¿A un desafío con un 20% de probabilidades de éxito o a un desafío con un 80% de probabilidades de fracaso? Les puedo asegurar que todos acá vamos a responder lo mismo. Le tenemos más miedo al 80% de probabilidades de fracaso. Bueno, efectivamente, ¿qué nos pasa a las personas? Tenemos más en cuenta, nuestro cerebro tiene más en cuenta la pérdida que una ganancia de la misma magnitud. Porque acá, si lo vemos, la paradoja es que ambas opciones son iguales. ¿Esto en qué lo vemos? Bueno, lo vemos hoy día en el que decimos, ¿sabes qué? En realidad, cambiar mi metodología me puede significar el que no voy a cumplir con mis objetivos o con los objetivos que me presenta el director, o puede que si yo cambio mi metodología en este minuto del año escolar, no alcance los resultados esperados para el CIMSE, o no alcance los resultados esperados para la PSU, y eso me pueda significar el tener que
dejar mi colegio, por ejemplo. No nos arriesgamos, finalmente no nos arriesgamos. Por último, otro de los sesgos importantes es el costo hundido. Cuanto mayor ha sido la inversión que yo he hecho en términos de cognitivos, de tiempo, de emoción, así como mi emoción puesta en lo que he invertido, más difícil me va a resultar desprenderme de lo que estoy haciendo. Hoy día he puesto tanto esfuerzo en realizar mis planificaciones, en tener mi colegio con una forma de trabajo que ya está estandarizada, que ya la tenemos hecha, la tenemos probada, que el abandonar ese esfuerzo implica mucho más en términos de costo o de la inversión que he realizado, que buscar nuevas formas de hacer las cosas. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Hasta aquí hemos hablado de factores psicobiológicos, ahora vamos a hablar de factores personales, y aquí tenemos dos factores que son relevantes, tanto para el niño o para el niño y la niña, como para el docente, que tiene que ver con la familia y los estilos de crianza. O sea, nosotros venimos de una familia, venimos de estilos de crianza, y dependiendo del estilo de crianza que tengamos, es como vamos a afrontar los cambios. Si yo vengo de una familia donde se me permite la curiosidad, donde se me permite ser creativo, donde existe una tolerancia al riesgo y a la frustración, probablemente me va a ser mucho más fácil adaptarme a distintas situaciones versus un niño o un docente que ha venido de estilos de crianza que son mucho más rígidos. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando hablamos de la adaptación al cambio, no solamente en nosotros mismos, sino también en nuestros niños. Las historias de vida de la misma forma. Nosotros hoy día nos comportamos de acuerdo a las historias que hemos tenido en nuestra vida, sean experiencias que son fuertes y positivas o fuertes negativas, las crisis que hemos pasado, nuestros hitos importantes. Y esto es lo que va a favorecer finalmente la historia que yo tengo, mis experiencias en el colegio, que va a favorecer que yo me pueda adaptar a los cambios más fácilmente o no. ¿Bien? Y por último, no menos importante, los factores culturales, algo que hoy día nos toca muchísimo. Aquí vamos a revisar tres aspectos. El primero, y aquí les voy a preguntar, ¿les ha pasado alguna vez estar en una reunión con sus equipos directivos o con otros docentes y tienen ganas de decir algo, quieren dar una opinión, quieren hacer una pregunta, y se abstienen y dicen, y si es muy tonto lo que estoy diciendo, o si a lo mejor no es tan interesante y no lo pescan? Eso nos pasa justamente lo que nosotros hablamos de seguridad psicológica. En nuestros equipos de trabajo, a lo que debe existir es la capacidad que tenemos todos para emitir nuestras opiniones sin temor a ser juzgados, sin temor a ser invalidados. Esto lo vemos culturalmente, nos pasa desde que somos niños, ¿no es cierto? Desde que estamos en la sala de clase, alguien hace una pregunta y todos los compañeros se ríen. Ya, esto es lo que tenemos que potenciar, la seguridad psicológica. Es la única forma que tenemos también culturalmente para poder adaptarnos a los cambios. Yo debo saberlo todo, se nos dice que como docente, que como profesional tenemos que saberlo todo. La consigna es imposible saberlo todo. Es un mito que alguien lo pueda saber todo. En ese sentido, cuando pensamos que tenemos que tener toda la información y que tenemos que tener todas las respuestas, lo que nos pasa es que nos abstraemos del no sé. Y el no sé, o el errar, o el equivocarnos, nos lleva a aprendizaje, nos lleva a buscar información, nos lleva a poder modificar lo que estamos haciendo. ¿Bien? Por último, la poca cabida para innovar en metodologías. Todos sabemos que vivimos en tiempos de urgencia, urgente e importante, ¿no es cierto? Estamos con temas como, tenemos mucho tema administrativo, sobre todo el director que está con alto tema administrativo, los docentes que tienen que hacer correcciones de pruebas, de trabajos, tienen que planificar, están todo el rato en la urgencia. Y eso lo único que nos dice es que culturalmente tenemos me falta tiempo, ¿no es cierto? Tenemos poca cabida para innovar en metodología. Y de ahí es que nosotros
la única forma de que podamos abrirnos a las posibilidades es que no sean nuestros equipos directivos el que nos den la pauta para poder mirar y ver que existen otras formas de hacer las cosas, y que estas formas son muchas veces más simples, más sencillas y con mayor impacto que lo que estamos haciendo hasta hoy. ¿Quién nos va a hablar de estas metodologías? Bueno, aquí voy a pasar la batuta a Mauricio, que nos va a decir qué es lo que podemos hacer. Bien, muchas gracias. Les voy a compartir pantalla acá. Excelente. Bien, estimadas y estimados, ¿se ve la presentación? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, perfecto. Bien, yo soy Mauricio Gutiérrez, soy psicólogo y soy máster en innovación. Innovación es lo que ha movido mi vida en este último tiempo y he estado muy cercano a lo que es la docencia. He trabajado harto con colegios y también con universidades. Y vamos a entrar al tema ya derechamente lo que es innovación, propiamente tal. Ya vimos el contexto, que es súper relevante. Vimos el tema de por qué nos cuesta tanto incorporar innovación como personas, que es tremendamente relevante también. Y ahora vamos a entrar al tema más central de esto, que es lo que es cómo innovamos dentro de lo que es la educación. Ahora, primero, innovación. ¿Qué es lo que es innovación? Primero tenemos algo que es nuevo. Esta es la definición más clásica que existe, que tiene tres componentes. Primero, algo que es nuevo. Ahí tenemos el auto chileno que se llama el Soki, un auto eléctrico, que es nuevo, obviamente. El segundo componente que tiene que tener la innovación para comprenderla tiene que ver con que genera valor. Como, por ejemplo, Corner Shop. Si usted en tiempos de pandemia, Corner Shop o los delivery como Rappi, que se llaman, están generando una cantidad gigante de valor, definitivamente. Y el tercer componente que está asociado acá es que sea exitoso, como por ejemplo Algramo, que Algramo es un emprendimiento social que le ha ido bastante bien y que se ha extendido por varios países de Latinoamérica. Estas tres cosas tienen que cumplir, estos tres conceptos están asociados a lo que es innovación. Ahora, ¿nuevo para quién? Eso es una súper buena pregunta. ¿O genera valor para quién? ¿O es exitoso para quién? ¿O en qué personas? Y eso nos lleva a lo más relevante de la innovación. Esto nuevo que genera valor y es exitoso, tiene que ver con que sea nuevo, genere valor y que sea exitoso para las personas. ¿Ya? Para las personas es el tema relevante. Aquí lo más importante es comprender el problema que uno está abordando, por un lado. Pero lo más mega clave de todo esto es comprender cómo los usuarios, cómo estas personas, cómo los clientes, cómo los alumnos, cómo los profesores, cómo los directores, etcétera, experimentan o viven la complejidad del problema. ¿Ya? Esto es súper relevante porque la innovación no tiene que ver tanto con las ideas, tiene que ver con la comprensión del problema y con la comprensión de cómo las personas experimentan el problema. ¿Ya? Entonces, algo nuevo que genera valor y es exitoso para personas. Por lo tanto, cuando hablamos de innovación, hay que tener súper claro que la innovación la hacen las personas y la hacen para otras personas. Aquí no existen organizaciones que hacen innovación. No existen instituciones, no existen colegios que hacen innovación. Existen equipos directivos, existe una directora de colegio, director de colegio que apoya la innovación, existe un profesor que hace innovación. No empresas, no colegios, no organizaciones, ¿ya? Eso es súper importante. Acuérdense que los colegios, las organizaciones, las instituciones, es un grupo de personas que está trabajando por un bien común, o por un objetivo común, mejor dicho. Entonces, ese es algo súper importante. Las personas aquí son clave. Bueno, ¿de qué personas estamos hablando específicamente en lo que nos convoca hoy? Primero, una de las personas o actores principales relevantes en lo que es innovación educativa es claramente los alumnos, porque habitualmente van a ser los beneficiarios directos de lo que se haga. Segundo, claramente los profesores, ¿sí? Definitivamente porque son ellos los que van a desarrollar o implementar o tecnologías o metodologías en su sala de clases para mejorar el aprendizaje de los alumnos. Y por último, los directores, directoras de los establecimientos. Esto es súper clave porque en toda nuestra experiencia,
si al final no existe el apoyo del equipo directivo, la directora o director del establecimiento, es muy, muy difícil implementar innovación en un establecimiento educacional. Si no existe el apoyo y la concepción innovadora del equipo directivo, eso no va a pasar, ¿sí? Y esto lo hemos visto, lamentablemente lo hemos visto mucho, que hay esfuerzos de profesores que quieren hacer cosas, pero chocan con la gran barrera de la directora, el director del establecimiento, y ahí efectivamente, por mucho esfuerzo que yo le ponga como docente, si no tengo el apoyo y la concepción innovadora del equipo directivo, no voy a llegar muy lejos, o me voy a encontrar con barreras que son bastante complejas de salvar. Bien, ¿dónde innovar? Esta es una súper buena pregunta y la vamos a resumir en dos cosas, simplemente. Innovar en metodologías e innovar en tecnologías. Muchas veces estas van juntas. Aquí la separación la vamos a hacer solo en términos conceptuales, porque sobre todo en estos tiempos la tecnología y las metodologías van súper de la mano. Vamos viendo el tema de las metodologías. Vamos a revisar solo 6 metodologías. Aquí hay harta metodología que es bastante interesante que está dando vuelta. Primero vamos a ver lo que es aprendizaje basado en proyectos, que yo estoy seguro que ustedes lo deben conocer. Esta metodología lo que busca es que los alumnos se agrupan y desarrollando trabajo colaborativo desarrollen un proyecto determinado. Esta metodología es súper sólida en cuanto a comprender un problema en toda su complejidad y principalmente también en desarrollar el compromiso emocional con lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque aquí el estudiante tiene cierto poder de decisión en relación a lo que está haciendo. Y eso aumenta el componente del compromiso y la motivación. Nosotros estamos desarrollando ahora, llevando esto aprendizaje basado en proyecto a adultos. Estamos haciendo con el proceso, esto siempre se desarrolló para niños, ahora lo estamos desarrollando en adultos y nos ha ido bastante bien. Se genera algo muy parecido a lo que se genera en los niños. Segundo, el aula invertida. Acá los docentes pasan a ser tutores, ¿ya? Y el gran trabajo investigativo lo hacen sus alumnos, lo hacen los alumnos en su casa o en el tiempo que ellos definan para hacerlo. Y los profesores acá solo van corrigiendo el trabajo que hace el alumno, ¿sí? Este es súper relevante, este sí funciona mejor si es que hay tecnología asociada principalmente a computador y acceso a Internet, definitivamente. Luego, Design Thinking. Design Thinking es la metodología que está a la base de la innovación, ¿sí? Fue creada por un psicólogo, Simon Herbert, a finales de los 50, me refiero a los postulados, y fue sistematizada por una empresa de diseño de Estados Unidos llamada IDEO. Design Thinking lo que nos permite es tener una comprensión global del problema y principalmente una comprensión global en cuanto a buscar soluciones a ese problema. ¿Ya? Esa es como la gran gracia del Design Thinking, definitivamente. Luego tenemos la gamificación. ¿Ya? La gamificación lo que busca, aquí no estamos hablando tanto de los componentes como lúdicos, aquí apunta a una cuestión más interesante, aquí apunta a la competitividad. Todos los humanos somos competitivos por naturaleza. La competitividad está en nosotros. ¿Por qué? Porque somos mamíferos, somos primates, y los primates son competitivos. Los animales son competitivos en general porque vienen del mundo de la sobrevivencia. Nosotros igual, y eso lo mantenemos. Lo que busca la gamificación es incorporar esos componentes competitivos, haciendo competir a las personas y principalmente a los equipos de trabajo en relación a lo que están haciendo. Esta es una muy buena herramienta, también nosotros la hemos probado muchísimo y tiene resultados súper interesantes haciendo muy poco. Haciendo muy poco uno puede generar resultados interesantes. Luego, acá tenemos Phenomenon-Based Learning. Esta es una metodología que se ocupa muchísimo en Finlandia, que lo que busca es abordar un problema desde una mirada holística. Por lo tanto, se aborda un problema desde las distintas dimensiones que componen el problema. Este es bastante interesante porque al igual que el Design Thinking, aquí lo que se busca
es la comprensión holística, y esto es relevante porque en general los problemas que van a enfrentar los alumnos cuando sean profesionales van a necesitar una mirada holística. ¿Por qué? Porque los problemas nunca son causales, los problemas causales prácticamente no existen. Lo que sí existen son los problemas multidimensionales, que esos son los problemas reales que van a enfrentar en el futuro. Tenemos también Action Learning, que lo que implica acá es aprender a partir del trabajo colaborativo en la búsqueda de soluciones a problemas reales. Action Learning nosotros lo hemos ocupado muchísimo también y tiene resultados tremendamente significativos, ¿sí? Ahora también lo estamos utilizando en adultos y también funciona perfecto, al igual que aprendizaje basado en proyectos y al igual que gamificación, curiosamente. Bueno, existen muchas otras metodologías como aprendizaje basado en el pensamiento, learning by doing, etc. O sea, aquí hay harta metodología que es bastante interesante que está dando vuelta y que pueden tomar. Ahora, independiente de la metodología que ustedes tomen, lo relevante acá está dado por esto, por las emociones que se generen en el estudiante, en el alumno. La metodología es súper relevante, de todas maneras, súper relevante, pero lo más relevante tiene que ver con cómo utilizamos la metodología para generar emociones positivas en los alumnos. Y aquí ya no hablamos de psicologicismo barato, qué sé yo, o de modelos psicológicos como los que yo estudié en los 90, que eran basados en muy poca investigación o basados solo en modelos más de tipo más filosófico, sino que aquí estamos hablando de neurociencia, ¿sí? Aquí ya es un tema clarísimo que si el alumno siente emociones positivas, va a aprender. Si el alumno siente emociones negativas, no va a aprender y va a rechazar lo que aprende. Y eso me encantaría que fuera eso, me encantaría que es lo que yo digo, no es lo que yo digo, sino que es lo que establece la neurociencia. Y aquí tenemos, por ejemplo, este es el libro de Francisco Mora, que es un neurocientista bastante relevante, español. En su libro, que es súper entretenido, Neuroeducación, y como ven ahí, el subtítulo dice, solo se puede aprender aquello que se ama. Lo mismo, este libro que es de Ibarrola, es Aprendizaje Emocionante. Estos dos libros, al final lo que concluyen es que la separación entre el mundo cognitivo y el mundo cognitivo lógico y el mundo emocional no tiene ningún sentido porque van juntos. ¿Ya? Esto es tremendamente relevante porque es un cambio de paradigma extremo en relación a lo que siempre se ha concebido, que es separar lo lógico, lo racional de lo emocional, cuando lo racional va junto con lo emocional, va todo junto, es un mismo paquete. Tan así es esto que aquí les muestro este otro autor que es Gerald Saltman. Él es psicólogo también y él trabaja en marketing, en otra área totalmente distinta. Y él hizo una mega investigación alrededor del mundo y adivinen qué encontró en el mundo. ¿Qué encontró? ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros como humanos para nuestras decisiones de compra? Que es una cuestión totalmente distinta. Adivinen qué encontró. Ya deben estar anticipándolo. Sí, encontró que nuestras decisiones de compra están mediadas por componentes inconscientes que están alimentados por nuestra emocionalidad. Por lo tanto, es muy posible que en el futuro ya se pueda comprobar que gran parte de nuestro comportamiento humano no obedece a la racionalidad, sino que obedece a la emocionalidad. Recuerden siempre que si fuéramos racionales, no existiría la canción de Julio Iglesias, tropecé de nuevo con la misma piedra. Un robot jamás va a tropezar de nuevo con la misma piedra, jamás. Los humanos nos caracterizamos por eso, como podemos cometer los errores una y otra vez, por lo mismo, digamos. Bueno, eso en términos metodológicos, ¿sí? Ahora vamos en términos tecnológicos, que como les decía, esto va de la mano. Vamos a revisar algunas tecnologías que se pueden utilizar en el aula que son tremendamente importantes. Siempre recordando que el acceso a la tecnología no necesariamente va a estar garantizado en todos los alumnos y en todos los establecimientos, eso guardando esa distancia. Primero, Socrative. Esta aplicación yo la he ocupado muchísimo. Esta lo que nos permite es hacer evaluaciones.
hacer evaluaciones en línea, ya sea en línea a los alumnos y nos entrega los resultados inmediatamente. Aquí se olvidan de corregir pruebas. Aquí esto se olvida. Es súper fácil hacerlas, incorporar las preguntas. Se pueden hacer preguntas de desarrollo, preguntas alternativas, etc. Es muy fácil y además entrega un Excel al final. Tú apretas, envíame la información y te envía un Excel con los resultados. Mundo perfecto. Kahoot. Kahoot es una aplicación muy entretenida porque lo que permite es incorporar gamificación a cualquier proceso que se esté llevando a cabo formativo. Es súper entretenido, es bastante fácil de utilizar también y entrega resultados en tiempo real también. Pearl Trees, el árbol de perlas. ¿Qué es lo que hace el Pearl Trees? Lo que permite esto es un repositorio de contenidos varios. Entonces, por ejemplo, ustedes quieren hablar, no sé, combate naval de Iquique, 21 de mayo, qué sé yo, ponen ese tema y en Pearl Trees ustedes pueden agrupar una gran cantidad de contenidos asociados a ese tema. Por ejemplo, documentales o papers o libros o imágenes, etcétera. Lo que ustedes quieran en formato digital se puede acumular ahí. Es súper entretenido y es bastante gráfico porque los ordena como iconos. Entonces es bastante bueno. Miro es súper relevante y en este último tiempo, los tiempos de pandemia, lo estamos utilizando bastante. Lo que hace Miro es una mesa de trabajo virtual, ¿ya? Esto reemplaza la mesa de trabajo presencial, la reemplaza por una virtual. Entonces tú tienes un equipo de personas que trabaja al mismo tiempo construyendo contenido como en un papelógrafo virtual. Las personas no están presentes, cada uno está en su casa, por ejemplo, y todos contribuyen para desarrollar una tarea en tiempo real, pueden hablar al mismo tiempo, pueden verse también igual como lo hacemos por Zoom, etc. Bueno, Zoom no se lo explico porque lo estamos utilizando en este momento y ahora está muy de moda en términos de la pandemia. MindMeister. Este es súper, súper interesante porque este lo que nos permite hacer mapas conceptuales de problemas de manera muy simple y de manera muy gráfica. Esto es súper útil para comprender problemas complejos. Súper útil. Y es bastante bonito además. Bueno, Google Scholar, que me imagino que lo deben conocer, con Google Scholar aquí pueden acceder a una cantidad gigantesca, pero realmente gigantesca de investigaciones. Este es un Google que está orientado solo a investigaciones y libros. Son libros de investigaciones. Tú pones, por ejemplo, aprendizaje basado en proyectos y te van a salir una cantidad gigantesca de papers, gigantesca de libros, y muchos de ellos se pueden descargar de manera gratuita y de manera legal. Así que, buenísimo. El problema es que los mejores papers ahí están en inglés y los más recientes habitualmente están en inglés. Pero últimamente ha salido harta publicación en español. Pero los mejores siempre están en inglés, lamentablemente. GoAnimate. ¿Qué es lo que permite esta aplicación? Permite hacer aplicaciones. Entonces, esta es súper entretenida porque se puede utilizar uno siendo docente para mostrar contenidos o que los estudiantes lo utilicen para generar contenidos para un proyecto que están haciendo, por ejemplo. Pixton funciona, este no es de animación, sino que este es de cómic. Este sirve para hacer cómic. Entonces, yo como profesor puedo hacer cómic para mis alumnos, o mis alumnos pueden hacer cómic para desarrollar un proyecto que estén haciendo. Por ejemplo, si estamos en aprendizaje basado en proyecto. Bueno, y por último, hay muchos más. La lista es bastante interminable en relación a herramientas que se pueden utilizar, pero por último está el tema de Internet y YouTube y todos los contenidos que existen en Internet. Y esto es bastante relevante porque el conocimiento ya no es tan relevante. ¿Por qué no es tan relevante? Porque está ahora fácilmente accesible. Si ustedes quieren aprender cualquier cosa, cualquiera de estas, por ejemplo, si ustedes quieren aprender cualquiera de estas tecnologías, hay tutoriales para aprenderlas todas en YouTube. Entonces, ya Internet como que facilita eso de manera muy, muy grande. Lo más relevante en relación a qué metodología o qué tecnología vamos a utilizar tiene que ver con los profesores, con los docentes y con los directores. Y aquí vamos a hacer un doble clic porque el rol principal en la innovación, en la educación, en la innovación en los colegios, recae directamente con
o sobre los directores, las directoras, los directores de los establecimientos. ¿Y por qué? Porque son ellos los que tienen que establecer las pautas o facilitar que esta innovación se dé, que estos cambios se den. Lo que plantea Pamela en términos de los factores culturales, los que definen la cultura de una organización, los que tienen el rol más importante de definir la cultura de un colegio o de cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de institución o organización, son las personas que están a cargo de esa organización. En este caso son los directores. Y eso tienen que tenerlo súper claro los directores que estén presentes, tienen que tenerlo súper claro. Es responsabilidad de ustedes. Bueno, les voy a mostrar algunos ejemplos de bien como entretenidos en relación a lo que es distintas metodologías que se utilizan. Primero, acá tenemos The School. Ellos son de Stanford, y ellos derechamente lo que hicieron, ellos enseñan a partir de Design Thinking. Entonces, todo su proceso formativo está basado en Design Thinking, principalmente para lo que es en los últimos cursos, lo que sería nuestra enseñanza media acá en Chile. Esto es tremendamente relevante porque está súper alineado con lo que es las competencias del siglo XXI, el Design Thinking está súper alineado con eso. Por lo tanto, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Simplemente están formando futuros innovadores, personas que van a comprender de manera más fácil los problemas, dado que lo van a abordar de manera más holística, y van a haber generado y desarrollado la creatividad y todas las herramientas de innovación para buscar soluciones a esos problemas. O sea, estos son futuros innovadores, lo que está haciendo este colegio. Acá tenemos un emprendimiento brasilero que se llama Lumiar. Ellos le dio bastante bien, de hecho le dio tan bien que ellos de Brasil se fueron a Estados Unidos. Ellos tienen un sistema que es súper interesante también porque aquí los profesores son tutores. Aquí esto funciona un poco más como aula invertida. Aquí los alumnos son los que definen su horario y ellos se encargan principalmente del tema de hacer responsable al alumno de manera total en relación al aprendizaje. O sea, aquí se encargan de que el alumno se haga responsable de lo que está haciendo y de las decisiones que toma. Esto es súper interesante, un modelo que lo encuentro buenísimo, y sobre todo que haya pasado de Brasil a Estados Unidos, lo encuentro incluso mejor. Acá tenemos otro emprendimiento, que este es de New York, el P-Tech. Lo que hacen ellos preparan para el mundo laboral en 6 años, y ellos esto mezclaron un poco lo que es la enseñanza media con un poco de la enseñanza universitaria. Ellos toman el modelo STEM, que STEM es potenciar las áreas de Science, Technology, Engineering and Mathematics, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, y hicieron un estudio primero para ver cuáles eran las necesidades del mercado, y lo que hacen, van potenciando esas necesidades y dejan en gran medida a las personas muy preparadas para el mundo laboral, basado siempre en STEM. Entonces dejan a las personas prácticamente listas. Esto es una mezcla, sería como un liceo técnico profesional, algo parecido a eso, pero tremendamente enfocado en el modelo STEM. Bueno, aquí tenemos Papinotas. Papinotas, cuando hice mi máster en innovación, lo conocí cuando estaba recién partiendo. Ellos entregan varias herramientas bien relevantes para lo que es para apoyar a los profesores, principalmente con el tema y para apoyar a los colegios y a los directores también, principalmente para lo que es, por ejemplo, la comunicación de la escuela y familia, asistencia, libro de clases digital, etcétera, etcétera. Aquí hay hartas herramientas bien choras que está haciendo Papinotas, y es muy interesante porque ellos partieron de manera súper simple con mensajes de texto para asegurar la asistencia de los alumnos. Y ahora tienen toda una serie de herramientas que ustedes que los colegios pueden utilizar. Súper interesante Papinotas. Por último, les comparto lo que nosotros estamos haciendo con nuestra metodología Explorer de aprendizaje basado en proyectos.
Aprendizaje basado en proyectos, nosotros lo encontramos que es una de las herramientas de aprendizaje más sólidas y más motivante para los alumnos, pero tiene algunas complejidades, principalmente en lo que es su diseño, ¿sí? Entonces nosotros vimos este tema y dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer esto más simple? Y al final, ¿qué es lo que hicimos? Simplificamos el modelo utilizando tres grandes conceptos. Primero, desarrollamos fichas de trabajo que fueran bien simples y bien atractivas a la vista y bien fáciles de utilizar. Más fichas de contenidos que vayan explicando más o menos lo que uno tiene que hacer en estas fichas de trabajo. Y esto lo mezclamos con un flujo, ¿ya? Los flujos de trabajo, los flujos de proceso vienen del mundo de la ingeniería, y bueno, muchos flujos son bien complicados. Nosotros hicimos un flujo, lo organizamos de esta manera bien simple. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar un ejemplo real de algo que nosotros hicimos hace muy poco, que por ejemplo, sería un canvas, un papelógrafo del flujo de la parte de diseño de un ABP para un equipo de profesores. ¿Sí? Además, esto se hace en equipo también. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el objetivo de aprendizaje, cómo se conecta con el currículum, cuáles son las habilidades del siglo XXI que está tomando, cuál es la pregunta guía, cuál es el contexto real donde se enmarca el producto final y los conceptos relacionados. Y esto lo hacemos en una sesión de 2 horas, ya tenemos listo cómo hacer el ABP. Esta es la primera parte, él tiene 3 partes, que es diseño, luego determinación de recursos y planificación. Este es el canvas de la primera parte. La gracia es que esta es la parte más importante, porque esto es lo que define todas las etapas anteriores. Entonces, esa es nuestra innovación, de hacer algo complejo, hacerlo bien simple, quitarle la dificultad, y hacerlo bien visual. Menos texto, más imágenes, más flujo. Bueno, ya para ir cerrando, ¿puedo innovar en mi establecimiento? Aquí vamos a ver algunas preguntas que están aceptadas y otras que derechamente no las vamos a aceptar. ¿Puedo innovar en mi establecimiento, escuela, colegio, liceo? Si ustedes me dicen, no sé cómo, se las compro perfectamente. Lo entiendo muy bien, porque innovar es algo que no es tan simple, digamos. Y si dicen no sé cómo, nosotros los podemos ayudar con eso definitivamente. Ya, les acepto eso. Si ustedes nos dicen, me da miedo, también se las aceptamos. Porque efectivamente, lo que plantea Pamela, el tema de los sesgos cognitivos que uno tiene frente al cambio, frente a incorporar innovación, definitivamente da miedo, da miedo. Nosotros los podemos ayudar con eso también. No me dejan. También se las compramos. También les compramos esto. No me dejan porque, no sé, el equipo directivo no apoya. Eso es una excusa justificable, porque eso nosotros lamentablemente lo hemos visto en establecimientos, lo hemos visto en colegios y lo hemos visto en empresa privada también. Si el director no establece una cultura organizacional de innovación, la innovación no se va a dar, así tal cual. O sea, independiente de los esfuerzos que haga el docente. Y así es, lamentablemente. También los podemos ayudar en eso en todo caso. ¿Implica mucho esfuerzo? Se las compramos también, porque sí. O sea, no les vamos a mentir, hoy innovar es súper fácil y no te va a costar nada. No, eso no es cierto. La innovación requiere esfuerzo, sí, requiere esfuerzo. La gracia es que el esfuerzo inicial se va a ver tremendamente recompensado con el desarrollo futuro. ¿Por qué? Porque lo que hagamos, el esfuerzo que hagamos al inicio, que va a ser no poco, va a significar que hagamos un trabajo mucho más eficiente y mucho más efectivo al final. Por lo tanto, vamos a invertir al principio, pero vamos a trabajar de mejor manera al final. En definitiva, vamos a trabajar de manera más eficiente. Vamos a trabajar menos, pero más efectivamente. Si me dicen no sé de tecnología, ya, se las compro también, pero como les decía, si no saben, los podemos ayudar con eso. Y también acuérdense que siempre que YouTube proveerá, YouTube tiene tutorial para lo que se les ocurra, explicado así a nivel para personas que no saben nada y para personas que saben muchísimo. O sea, tiene todos los niveles de aprendizaje. El conocimiento está disponible ahí para todos. No tenemos acceso a tecnología. Aquí hay un tema también. Claro, es posible que en algunos establecimientos no exista el acceso masivo a tecnología, o los alumnos no tengan acceso a tecnología, a smartphones o a computadores. Eso sí puede ser. Ese sí es un tema, definitivamente, eso no podemos negarlo. Pero muchas de las metodologías que tenemos ahí se pueden hacer de manera análoga también.
O sea, la tecnología apoya definitivamente, pero ¿se pueden aplicar las metodologías haciéndolo de manera análoga? Definitivamente. Eso, se las compramos, pero también, eso se puede solucionar. Última pregunta que les aceptamos, lo típico dice, oh, es que yo no soy creativo para hacer innovaciones. Bueno, la creatividad es una competencia que se utiliza en innovación, pero es una competencia de muchas otras. Si ustedes no son creativos, copien, tal cual. Copien, pueden copiar algo que se está haciendo y pueden implementarlo. Aquí no se necesita que ustedes desarrollen la nueva metodología que a nivel que va a remecer lo que es la educación a nivel mundial. No, para nada. Si no son creativos, tomen algo que ya está hecho y se adapta. Trámite muy corto. Todo este tipo de preguntas o de inquietudes las aceptamos. Ahora les voy a mostrar las que no aceptamos, bajo ningún punto de vista. Si usted me dice no se puede, le digo que eso no es cierto. Eso es mentira. Eso es mentira y si me dicen eso, los voy a tratar de mentiroso o peor, mientras, como lo estamos viendo aquí por Zoom, les va a empezar a crecer la nariz como Pinocho. Si me dicen que no se puede, eso no es cierto porque siempre se puede. Así es, tal cual. Y esto lo hemos visto en todo tipo de empresas, exactamente lo mismo. En todo tipo de establecimientos, es exactamente lo mismo. Si dicen no se puede, es que en el fondo no se quiere. Ese es el punto. Lo otro, si me dicen no tengo tiempo, tampoco les creo. Si les creo, no me doy el tiempo. Esas se las compro. No tengo tiempo, eso no existe. ¿Por qué? Porque al final uno se hace esclavo de las cosas de las cosas administrativas, principalmente. Y esas cosas administrativas ahora hay harta herramienta para facilitarlas. El tema es que adquirir esa herramienta uno tiene que aprender, y aprender implica esfuerzo, y ahí entra lo que decía Pamela, el tema de los sesgos. Si dicen, no me interesa o no quiero hacerlo, ahí también, esas no se las compro. Y ahí no se las compro por un motivo que es bien fuerte, en realidad. Si ustedes como docentes o directores no les interesa innovar, no les interesa hacer este cambio donde ya el profesor no es el centro, sino que el alumno es el centro, ¿sí? Y no les interesa hacerlo, se corre un riesgo que es extremo. Y es un riesgo que no es para el docente. El docente podría seguir así haciendo esto por 10 años o incluso más, y probablemente va a seguir igual. El tema es esto de acá. Si ustedes no quieren hacerlo, o no están dispuestos a innovar en sus establecimientos, lo que va a pasar es esto. Los dinosaurios, como saben, se extinguieron porque enfrentaron un episodio extremo, como fue un meteorito, y no pudieron adaptarse, por diferentes razones. Y a partir de eso, los mamíferos tomamos el poder porque teníamos más habilidades de adaptación. Lo que no puede pasar es que formemos dinosaurios. ¿Qué implica un dinosaurio? Un dinosaurio es una persona, es un alumno que nació obsoleto, que nació para extinguirse. ¿Sí? Lo que no nos puede pasar es que formemos telegrafistas. ¿Sí? Hace 70 años trabajar como telegrafista probablemente era algo muy bueno, hace 90 era algo incluso mejor. Era un trabajo y uno se tenía que formar y era el medio de comunicación más relevante que existía en el mundo. De hecho, en algún momento, imagínense, se hizo una conexión de telégrafo desde Inglaterra hasta Australia, directo, imagínense. Y eso fue como el gran avance tecnológico hace 90, 95 años. Súper bien por lo que pasó hace 95 años. Si ustedes no quieren innovar, no quieren abordar los cambios que vienen, que implica colocar al alumno al centro, que implica, por ejemplo, educar pensando en el cerebro, en cómo funciona el cerebro del alumno, ustedes están formando telegrafistas. Nosotros estamos formando telegrafistas, que son personas que están muy capacitadas para hacer algo que nadie necesita. ¿Sí? Personas que tienen competencias, a lo mejor muy bien desarrolladas, que ya no sirven para nada. ¿Sí? Y ese es el gran problema, ese es el gran problema, y esa es la gran responsabilidad que tenemos todos los que estamos involucrados en lo que es educación y enseñanza, que no podemos darnos el lujo de finalmente
arruinarle el futuro a las nuevas generaciones, generando telegrafistas. Por último, ¿se acuerdan cuando vimos dónde innovar, que era en términos tecnológicos y en términos metodológicos? Bueno, lo vamos a reformular y la respuesta a dónde innovar se resume en: tenemos que innovar en cómo los docentes, cómo ustedes incorporan esas metodologías, incorporan esas tecnologías, cómo los directores incorporan esas metodologías, esas tecnologías. En resumen, ¿dónde innovar? Hay que innovar en las personas que están directamente relacionadas, en las personas que dirigen los establecimientos y en las personas que están en contacto directo con los alumnos, los docentes. Entonces, la respuesta es: ¿dónde innovar? En las personas. ¿En qué personas? Profesores, directores. ¿Con qué? Con nuevas metodologías y con nuevas tecnologías.